Quiero decirle que el mensaje que Dios tiene para nosotros en la mañana y en la tarde, hermanos, es más, me atrevo a decir que es uno de los sermones tan gloriosos y tan hermosos, hermanos, que Dios me ha permitido compartir, yo creo que en toda mi vida. Y yo lo invito para que, no sé, yo creo que ahorita el Señor no nos va a llevar a este mensaje que Dios tiene para nosotros. Los dos son tremendos, por eso no dije uno y el otro. Pero este mensaje, hermanos, que vamos a aprender acerca de la voz apacible del Padre, es tremendo. Realmente, y creo que así es a donde el Señor nos quiere llevar. En la tarde, como lo hicimos el día de hoy, debemos de darle al Señor una doble o triple alabanza para que su palabra baje, para que su palabra fluya, hermanos, de la forma que Dios quiere que fluya en nuestros corazones. Pero sí le puedo asegurar, le puedo garantizar que su vida no va a volver a ser igual, hermanos, después de esta tremenda palabra que el Señor nos está a punto de dar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí, iba a decir algo, hermano? Amén. Amén. Sí. Amén. Claro que sí, hermano. ¿Cuál es el nombre de ella? Janet Linares. Claro que sí, hermano. Ahorita al concluir la palabra, si usted ve que se me olvida, me recuerda. Oramos por ella, hermanos, para que el Señor Belladira. Amén, hermano. Sabemos que Dios es grande y Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Y vamos a declararlo, hermano Jean, que el Señor se glorifique en la vida de estas personas y que su nombre pueda ser mencionado para que ellas puedan reconocer la cabeza y el gobierno de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria sea a Jesús. Realmente, hermanos, este mensaje que empezamos desde la semana pasada y que estamos hablando acerca de las 7 cosas que debemos de elegir en la tierra antes de regresar a casa. Estas 7 cosas, hermanos, que debemos de elegir sobre de la tierra van a dictaminar nuestra eternidad. Dijimos que nuestra eternidad, hermanos, no va a ser el producto de una suerte o de la casualidad o porque ese día Dios estaba de buenas. No, Dios es santo, hermanos, y Él siempre está, bendito Dios, de buenas, si así lo queremos ver. Él es un león, pero también es un cordero. Pero no va nuestra eternidad no va a ser, hermanos, por cosa de la casualidad. Simplemente va a ser por las elecciones correctas o incorrectas que tomamos durante la faz de la tierra. En este tiempo, hermano, que es llamada la dispensación del Espíritu Santo, nuestras elecciones, hermanos, juntamente con la ayuda del Espíritu Santo, más bien, cuando elegimos correctamente, el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Dice la Escritura que es nuestro guardador, que es nuestra guía, hermanos. Nos ayuda para nosotros poder ejecutar aquellas cosas en las cuales hemos escogido correctamente. Así es que no vamos a poder tener pretextos delante del Señor, hermanos, cuando todos lleguemos delante del tribunal de Cristo y nos presentemos delante de Él. Recordemos que uno es el tribunal de Cristo y otro es el trono blanco de Dios. El tribunal de Cristo va a ser para los escogidos, para aquellos que fueron redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. El trono blanco, hermanos, va a ser para todos. Eso incluye a todos aquellos que están en el infierno. Eso incluye absolutamente toda alma, hermanos, va a tener que ser juzgada frente al trono blanco del Señor. Sin embargo, las elecciones, hermanos, ¿qué son las elecciones? Decíamos. ¿O qué significa la palabra escoger? La palabra escoger, hermanos, es una palabra que ya hemos estado tocando, que significa bajarse. Significa bajarse, significa seleccionar, significa elegir, significa también tomar algo aceptable. Cuando algo es aceptable para nosotros, a nuestro punto de vista o a nuestra mentalidad, tanto carnal o espiritual, y se nos hace aceptable, eso es lo que elegimos inmediatamente. En otras palabras, lo llevamos a una elección, lo llevamos a algo que es aceptable, algo que es reconocido para nosotros que va a ser algo de bien. Aunque lamentablemente, hermanos, la humanidad constantemente hace elecciones tan erróneas en el ámbito natural. ¿Cuántas personas, hermanos, que no
que no están en Cristo Jesús, que no están caminando en Jesucristo, lamentablemente diariamente toman elecciones. Por decir una elección errónea, ¿cuál pudiera ser en el ámbito natural? Cuando una persona toma un cigarro, hermanos, y empieza a fumar. Yo les compartí y les decía, si Dios hubiera querido, hermanos, que el ser humano fumara, nos hubiera hecho una chimenea en la cabeza para que de ahí saliera el humo. Pero Dios no lo quiso de esa forma, hermanos. Cuando un ser humano toma una mala elección y, por así decir, empieza a fumar, pues ¿qué está haciendo, hermanos? Está lentamente cavando su propia tumba a temprana edad. Sabemos que todos un día vamos a ir a la tumba, de eso no hay ninguna duda sobre de ello. Sin embargo, va a ser en el tiempo establecido por Dios, en el momento que Dios ha dictaminado para cada uno de nosotros. Porque Dios ha dictaminado el día que vamos a nacer y el día que vamos a morir. Sin embargo, qué terrible es cuando una persona, una alma, hace una elección incorrecta, hermanos. Esas elecciones comienzan lamentablemente casi por lo siempre, hermanos, a esa edad de la juventud. ¿Cuántos dicen amén? En esa edad, hermanos, cuando pensamos que el mundo es totalmente para nosotros y que está puesto en un moño de color plateado y que todo lo que hagamos no va a tener repercusiones. Los jovencitos y las jovencitas andan de aquí para allá buscando a su pareja, van y son novio de uno, son novio de otro, y con otro, y con otro, y con otro, y no se dan cuenta, hermanos, que en medio de esas situaciones o esas relaciones que no vienen de la mano de Dios, escuche, en una de esas, por una mala elección, puede proveerle o puede haber un SIDA, hermanos, o puede haber una gonorrea, o puede haber una enfermedad venérea totalmente que le va a destruir su vida. Una elección va a dictaminar, hermanos, completamente cuál va a ser nuestra eternidad delante del Señor. Estudiamos acerca de la primera elección, que no voy a hablar de ella porque ya la hablamos de la 1 y de la 2, y vamos a la tercera elección, hermanos, en esta tarde. Estas elecciones son tan importantes, digo, todo es importante en la palabra de Dios, pero estas elecciones, hermanos, realmente, escuche, tiene que hacer un eco en nuestros corazones. ¿Está conmigo? Si no hace un eco en nuestros corazones, hermanos, lamentablemente vamos a escoger mal. Yo les compartí a ustedes, hermanos, y esto es en serio lo que le voy a decir. O más bien, antes de decirle esto, le quiero hacer una pregunta. ¿Los años que está uno en Cristo dictaminan el crecimiento espiritual de una persona? Si una persona es nueva en el Evangelio, hermanos, si una persona es vieja en el Evangelio, por así decirlo, ¿los años pueden dictaminar? Definitivamente no, hermanos. Puede haber una persona que lleva mucho tiempo en el Evangelio y no ha pasado de la estatura de un bebé espiritual. O puede haber una persona, hermanos, que apenas es nueva, pero tiene tanta hambre de la palabra de Dios. En otras palabras, que no está caminando, sino está corriendo, se está apresurando al premio mayor, hermanos, de llegar a formar parte de la esposa de Cristo. Se está apresurando. Bueno, esa persona que se está apresurando y Dios lo está fortaleciendo, hermanos, Dios va a ser el único que va a dictaminar el lugar donde va a ser su morada eterna. Pero las elecciones de cada uno de ellos, hermanos, obviamente van a dictaminar o van a decidir el deseo que hubo en su corazón, en el lugar donde él deseaba terminar en toda su eternidad. Es tan lamentable, y quiero decirlo bien en serio, hermanos, a todos los que estamos aquí. ¿Cuánta gente, y yo le decía a ustedes la semana pasada, piense en una persona que un día usó la silla en la cual usted ve ahorita vacía? Piénselo. ¿Ya lo pensó? ¿Ya lo puso en su mente? Bueno, esa persona que a lo mejor no está aquí, hermanos, lamentablemente hizo una mala elección. Tú vas a decir, bueno, sigue caminando con Dios, está en Cristo. Indudablemente, gloria a Dios por esa decisión. Sin embargo, sabemos, hermanos, que somos privilegiados, somos bendecidos por Dios por tener un mensaje como la dimensión que el Señor nos ha tenido en este mensaje. ¿Puede alguien decir amén? Mucha gente puede decir, hermano, en la iglesia del Camino Crucificado, pues sí, no pasa de ser las mismas personas de siempre. En cambio, en otras organizaciones, wow, cómo crecen como bomba. Fíjese que yo durante mucho tiempo, hermanos, yo me estuve haciendo muchas veces esa misma pregunta. Dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras congregaciones? ¿Qué sucede? Hay muchos factores que podríamos hablar y mencionar ahorita aquí. Sin embargo, hay algo, hermanos, que también tiene que ver con el escogimiento. Nosotros estamos en un mensaje, hermanos, en el cual la palabra de Dios es una palabra poderosa, es una palabra profunda, es una palabra dada para aquellos, solamente para aquellos que están dispuestos a formar parte de la esposa de Jesucristo.
Y para aquellos que están dispuestos, hermanos, a formar parte de la esposa de Jesucristo, obviamente va a ser un camino estrecho. Dice la Escritura que la vida eterna, el camino que lleva a la vida eterna, la puerta por la cual pasa uno, es una puerta estrecha, es una puerta pequeña. Pocos son los que pasan por esa puerta. Sin embargo, hermanos, esa puerta que lleva a la perdición eterna es una puerta ancha, es una puerta grande en la cual muchos diariamente están pasando por ahí. ¿Se acuerda que yo le decía cuando tratamos de explicar el crecimiento o las elecciones con Jesucristo? También lo puedo ver de una forma o lo podemos hacer una analogía. Una analogía, hermanos, es la forma de poder comparar varios conceptos de tal manera que se entrelacen el uno con el otro. Entonces, en una analogía que hacemos, hermanos, referente al crecimiento o a las elecciones de un ser humano o de un creyente en la tierra, creyente o no creyente, lo podemos comparar al mar. Cuando uno va al mar, hermano, vamos a pensar que el mar es Cristo. Amén. Y llega una persona, hermanos, y se mete a las aguas, y este es el mar, y se mete hasta las aguas, y el mar le llega hasta los tobillos, hasta la parte baja de su pie. Y dice, wow, se siente muy bien estar aquí en este mar, ¿no? Es hermoso conocer a Cristo. Aleluya, ¿verdad? Sin embargo, esa persona dice, pero a mí me gustaría conocer un poquito más. Y se mete más profundo, hermano. Y se da cuenta que lo que sentía en sus tobillos ya no es la misma experiencia que ahora está sintiendo cuando ya metió sus rodillas un poco más para abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero algo que es importante, el meterse cada vez más lleva mayor responsabilidad. Y muchos, ¿sabes qué hacen? Prefieren quedarse en el primer escaloncito, hermano. Esto lo podemos llamar, hermanos, aquellos que tienen a lo mejor el mensaje de salvación. Yo no estoy juzgando, ni a mí me corresponde decir qué iglesia o qué no iglesia tiene el mensaje de salvación. Solamente puedo hablar de la iglesia en la cual Dios me plantó, que es el camino crucificado, y te plantó a ti también. ¿Pueden decir amén? Quiero decirte, en este mensaje que estamos, mi hermano, el Señor no solamente nos tiene en los tobillos, el Señor nos tiene completamente dentro del mar. Alabado sea su nombre, a donde el Señor, a donde Cristo tiene grandes profundidades para nosotros. Por eso, hermanos, por eso no es tan fácil el caminar en el sendero de la cruz. Porque cuando muchos empiezan a ver, hermanos, que caminar en el sendero de la cruz lleva responsabilidad, lleva dedicación, lleva separación. Muchos, ¿sabes qué dicen? Eso no es para mí. Mejor, sí quiero estar en Cristo, pero hasta aquí estoy a gusto. Hasta aquí estoy bien, nada más. La elección que esa persona dictaminó, el temor, la pereza, tantas cosas, tantos factores, yo le puedo decir a usted, tantas cosas que no quiso vencer, obviamente van a dictaminar su eternidad. Hermano, yo sé que muchos de los que estamos aquí en esta iglesia, en este mensaje, hemos conocido de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios durante muchos años. Algunos tienen poquito tiempo, otros tantos tienen mucho más años. Sin embargo, hermanos, las elecciones que hagamos, bendito sea el Señor, deben de ser todo el tiempo para que levanten y glorifiquen el nombre precioso de Jesucristo. ¿Qué es lo que dictamina el crecimiento espiritual de una persona? Repetimos y lo dijimos hace un momento, no son los años. Porque si fuera así, hermanos, pues imagínense, ¿no? Entonces hay que esperar a que pasen los años y ya la hice. No, no es así. Lo que dictamina, hermanos, el crecimiento espiritual de una persona y el lugar donde va a estar en su morada eterna es cada vez que vienen las luchas, las pruebas, las circunstancias, qué tan firme está en esas circunstancias, qué tanto se afirma en Jesucristo. Hay muchos hermanos, lamentablemente, que no tienen verdaderamente fundamentos en Cristo. Y ante la más mínima provocación de las aguas, son personas que salen inmediatamente fuera del mensaje. Y es triste, hermanos. Es muy triste. Porque por esas elecciones erróneas han cambiado su eternidad por un plato de lentejas. Debemos de seguir orando por aquellos que a lo mejor nosotros ya no miramos aquí en la iglesia. Debemos de orar, hermanos, y de pedirle al Señor que Dios permita que regresen a casa, al lugar donde el Señor los plantó. Sin embargo, también sabemos, Dios puede sacar a tantas, va a sacar a su esposa, no solamente del mensaje de la iglesia del Evangelio de Cristo, va a sacar a su esposa de algunas otras iglesias, donde también se alaba, se glorifica, hermanos, el nombre precioso del Señor. Sin embargo, yo me pregunto, si aquí que tenemos, hermanos, tanta palabra y tanta regocijo, tanta de su espíritu, aún nos sigue costando. No me puedo imaginar qué tan difícil va a ser para aquellos hermanos que ahora están en otros lugares.
a donde a veces no realmente está un mensaje tan profundo como el que tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que al que mucho se le es dado, mucho se le va a ser requerido. Aquel que poco se le ha dado, bueno, por eso poco que se le dio, por eso poco va a ser requerido. Y las elecciones que nosotros tomemos, hermanos, van a dictaminar el lugar de nuestra eternidad. Por eso es tan importante poner mucha atención en estas 7 elecciones que tenemos que hacer en la tierra. Estas 7 elecciones nos van a ayudar para poder estar en una eternidad muy cercana, no muy lejana, está muy cercana, para estar con Jesucristo. La tercera clase de escogimiento, hermanos, que tenemos que hacer es escoger y amar el juicio de Dios. El juicio de Dios. Debemos no tan solamente escoger, hermanos, la cabeza soberana de Jesucristo, sino debemos de amar el gobierno de la cabeza de Dios sobre de nuestras vidas. Muchos podremos decir, hermanos, de lo más sencillo. Por eso estoy aquí. Seamos honestos, hermanos. Cuando el Señor empieza a llevarnos en circunstancias que a nuestra mente carnal, tonta, enana, ignorante, no le parece congruente, ¿cómo empezamos a reaccionar? Nos enojamos con Dios, nos molestamos, llegamos al grado de empezar a dudar del amor, de la ternura, del poder de Dios. Empezamos a creer que Dios se goza, hermanos, en vernos sufrir, cuando no es así. Cuando Dios nos quiere llevar, hermano, del lugar A al lugar B, y del B al llegar al lugar C, Dios nos quiere llevar como la luz de la aurora, hermanos, de aumento en aumento cada vez más. Cuando nosotros aceptamos la cabeza soberana del Señor en nuestras vidas, entonces en ese momento, hermanos, nosotros estamos escogiendo para que todo lo que venga de parte de Dios es bueno. Todo lo que venga de la mano de Dios es bueno. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todos aquellos que aman su cabeza gubernamental, todos aquellos que están dispuestos con el gobierno de Dios. Amén. Uno de los ejemplos, bueno, vamos primero a Salmo 37, hermanos. Salmo 37. ¿Cuántas personas hemos visto, hermanos, que se alejan de los caminos del Señor? Levante su mano. ¿Quién ha visto a alguien que se ha alejado de los caminos del Señor? Muchos, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué muchas de esas personas, y a veces inclusive nosotros mismos, hermanos, nos hemos alejado de las cosas del Señor? ¿Por qué? Cuando esa pregunta personalmente, hermanos, venía a mi mente, a lo mejor había muchos factores. Uno decía, bueno, porque puso sus ojos en el hombre. Bueno, a lo mejor porque simplemente miró esto, aquello, lo otro, y ya se privó, se terminó en su caminar. Sin embargo, hermano, ¿realmente sabe cuál es el enojo más profundo por la cual las almas se alejan del Señor? Es porque no aceptan la cabeza de gobierno de Dios sobre de sus vidas. Es el factor número 1. Y trata de justificarlo con la falta de aquellas almas que Dios permite que se rodee esa persona. Dios nos ha enseñado, hermanos, a que no tenemos que mirar las tinieblas de nuestros hermanos creados, porque lamentablemente todos tenemos tinieblas. Oh, hermano, yo no creo, soy cristiano, estoy aquí. Bueno, hermano, si no tuviéramos ya esas tinieblas, a lo mejor ya no estaríamos aquí, ya estaríamos allá con el Señor. Si estamos aquí, es la evidencia de que todavía no lo hemos logrado, es de que todavía nos falta. Pero cuando empezamos a mirar las tinieblas de nuestros hermanos creados, hermanos, lamentablemente surten también como colaboran para esa rebeldía en contra del juicio de Dios sobre de nuestras vidas. Y una forma de nosotros demostrarle al Señor que estamos molestos y enojados es apartarnos de su casa. Hermanos, a lo mejor ahorita probablemente muchos ya estamos viendo y diciendo, bueno, ¿por qué a veces cuando yo quiero la casa de Dios hay algo como que me detiene?
Hay algo como que me dice, no, simplemente tienes otras cosas más importantes que hacer. Yo no puedo creer que haya más importante en la vida, hablando terrenalmente, que venir y escuchar una palabra de aliento, una palabra de consejo. Y dijeras, bueno, la palabra de un ser humano. No, es la palabra divina de Dios. Y la palabra de Dios merece reverencia. La palabra de Dios merece respeto. La palabra de Dios merece que sea exaltada, porque estamos hablando de la carta de amor del Padre hacia toda la humanidad. Bendito sea su santo y precioso nombre. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros empezamos a poner los ojos en el ser humano, en las tinieblas de nuestros hermanos, hermanos, ahora sí que esa situación está colaborando para que yo aún me aparte más de la luz. De la luz de la luz del Hijo, hermanos, de ese resplandor, de ese destello, de esa bendición que es cuando nosotros caminamos bajo la luz de la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que siga a Jesucristo, hermanos, no puede haber tinieblas en él. Las tinieblas empiezan a venir cuando nosotros empezamos a enojarnos o empezamos a escoger en contra del juicio de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un juicio, hermanos, que a nuestra mente carnal le parece incongruente, o le parece ilógica, o le parece que no tiene sentido? Decimos, es que esto no tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, dice la Escritura que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad del Padre Celestial. Eso significa de que toda la tierra está totalmente bajo la autoridad y el gobierno de un Dios vivo. ¿Puede usted imaginarse a Dios que haya creado toda la creación, te haya hecho a ti, me haya hecho a mí, haya hecho el firmamento, haya hecho los universos, haya hecho todo, hermano, y todo lo que haga el Señor después de terminarlo, dijera, hoy no tengo control sobre de la humanidad que creé? No es así. Dios tiene total y absoluto, hermanos, dominio sobre de su creación. Todas las cosas pasan con un propósito establecido por Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia? Debemos principalmente de escoger por el juicio de Dios y decir, Señor, todos tus juicios son verdaderos, todos tus juicios son favorables, todos tus juicios me ayudan a bien a mi vida. Voy a escoger por Cristo Jesús. Voy a escoger por la gracia del Señor. Cuando nos enojamos, hermanos, escuche, el peligro de no escoger sobre los juicios del Señor. Tenemos que ver cuáles son esos dos juicios, hermanos, que ya los hemos aprendido en el pasado y muchos ya lo sabemos. Referente a los juicios del Padre y a los juicios del Hijo. Son dos clases de juicios de los cuales nosotros tenemos que estar escogiendo y amando constantemente nuestro caminar con Dios. En estos juicios, unos son los juicios del Padre y otros son los juicios del Hijo. La palabra, cuando nosotros vamos a escudriñar en la Escritura y empezamos a hablar acerca de los juicios, hay dos palabras que se traducen, hermanos, para cuando se está hablando acerca de los juicios del Padre, que en hebreo es conocido como los juicios din. Los juicios din del Padre, que son juicios no favorables. Por decir, los juicios que el Señor mandó sobre de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿qué era? Era una ciudad, hermanos, que estaba completamente en pecado, a donde el homosexualismo, el lesbianismo estaba en una dimensión terrible, horrible. Y cuando hablamos o viene a mi mente un poco acerca de Sodoma y Gomorra, hermanos, me pongo a ver cómo está la situación actual de la humanidad. Y me pongo a pensar, hermanos, que en ese entonces, hablando de Sodoma y Gomorra, solamente era una ciudad. Ahora dijéramos, el homosexualismo o el lesbianismo solamente se ve en X lugar del mundo. Hermanos, lamentablemente eso ya está a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Verdad? No sé con quién compartí hace unos días, hermano Adrián, que lo estamos platicando, ¿no? Acerca de qué tan terrible, aún en los medios, hermanos, ya como lo hacen común, hacen la participación, hermanos, acerca de los homosexuales o de las lesbianas. Mucha gente dice, ese hermano está en contra de los homosexuales y lesbianas. Hermano, no es de que esté en contra de una persona o de esas personas. Lo que sí estamos en contra es acerca de ese pecado, hermanos, llamado homosexualismo y lesbianismo, que hace creer a la gente, hermanos, que no estén contentos con la cabeza y el gobierno de Dios referente al sexo que Dios les dio. Y empiezan a decir, estoy inconforme, no me gusta.
Yo soy hombre, pero no soy, quiero ser mujer, etcétera. Hay gente que empieza a estar en contra, hermanos, de esos juicios que Dios ha establecido para esas personas. ¿Me entiende? Perdón, de esas cosas que el Señor ha establecido para ellos. Y de una forma de renegar, hermanos, es inmediatamente ir en contra de lo que Dios estableció para sus vidas. En los juicios din del Padre, hermanos, son juicios no favorables. Repito, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿qué fue? No fueron juicios del Hijo, hermanos, que los juicios del Hijo son juicios mispat. Hay una gran diferencia de los juicios din y los juicios mispat. Los juicios mispat, hermanos, son juicios favorables. En otras palabras, el Señor primero nos habla con los juicios mispat del Hijo. Y cuando no entendemos por medio de los juicios mispat del Hijo, hermanos, entonces el Señor nos lleva ahora a la segunda etapa, que son los juicios no favorables. Recordemos cuando el Señor, hermanos, le había hablado a Sodoma y Gomorra constantemente de que se arrepintieran de sus pecados. Y no, ahora sí que nunca se doblegaron. Cuando el Señor manda a los ángeles, recuerdan que mandó a 3 ángeles para que fueran a hablarle a este Lot que estaba ahí en Sodoma y Gomorra. Y dice que estos hombres de Sodoma y Gomorra, hermano, era tanta la perversidad que había en ellos, que aún a los ángeles querían abusar de ellos. ¿Recuerda? ¿Qué fue lo que hizo Lot en lugar de eso, hermanos? Dice que era tanta el amor y la gratitud y el amor al juicio de Dios, hermanos, que él se atrevió, hermanos, a darle sus propias hijas y decirles: tomen a mis hijas, pero no toquen a estos varones de Dios. Cuando yo veo eso, hermanos, mi mente inmediatamente se pone a pensar y dice: qué hombre, ¿verdad? Qué sujeción al santo gobierno de Dios. Qué sujeción y respeto y reverencia a Dios, y obviamente sabiendo que eran los siervos del Señor. O sea, era terrible el pecado que había en Sodoma y Gomorra, hermanos. Todos nosotros conocemos la historia. Los ángeles le dijeron a Lot, le dijeron que Dios le había dicho que corriera, que saliera de Sodoma y Gomorra, pero el único requisito era de que fueran a las montañas, pero que no voltearan para atrás. Dijo: vayan y corran, pero no volteen para atrás. Y recordemos que ahí iba Lot. No me puedo imaginar Lot con sus hijas corriendo, hermano, a su esposa. Y sabemos qué fue lo que sucedió, que su esposa voltea para atrás. Y cuando se voltea para atrás, hermanos, ¿qué? Se convierte en ese momento en una estatua de sal. Sabemos que los juicios, hermano, la sal nos habla de pactos. Sabemos que esa mujer había pactado, hermanos, juntamente con Sodoma y Gomorra, y el resultado de ese mal escogimiento que la esposa de Lot tuvo fue que su vida quedara completamente hecha en una estatua de sal. A Lot, hermano, y a sus hijas que estaban escogiendo y amando el juicio de Dios, ellos corrieron, hermanos, hacia el monte y salvaron por sus vidas. Sin embargo, todo Sodoma y Gomorra quedó totalmente sepultado bajo los juicios din del Padre Celestial. Hermanos, no vale la pena nosotros pelear en contra de Dios, porque Él conoce lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Lamentablemente, constantemente, hermanos, estamos molestos y enojados con Dios. Queremos que las cosas se hagan a nuestra forma de pensar, en el momento que queremos y a la hora que estamos diciendo, y en el día y en el momento que lo estamos deseando. Y Dios, ¿qué dice? Lo siento, hijo, pero no es a tu forma, es a mi forma, porque yo soy Dios. Y Dios es un rey monarca, hermanos. En esa monarquía que el Señor, Él reina, es una monarquía de amor. Él no tiene súbditos para que escojan si Él es Dios o no es Dios. No, Él es Dios porque Él merece la gloria, la honra y el honor. Por ser Dios, Él es el que da los juicios, ya sea favorables o no favorables. Sabemos que sus juicios son exactos, son correctos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. En esos juicios, hermanos, del Padre, que son los juicios no favorables, y están también los juicios mispat. Los juicios, para verlo de otra forma, podemos verlo también, hermanos, como las manecillas de un reloj. Y pues imagínense que aquí está un reloj, 2, 3, no, 6, 6, 9 y 12. 12, 3, 6, 9 y 12. Entonces, los juicios del Padre, hermanos, giran las manecillas en contra del reloj, por así decir. Las manecillas están girando en contra, porque los juicios ya no son favorables. En el ámbito del Hijo, hermanos,
el reloj, por así decir, está girando, hermanos, de una forma favorable, conforme a las manecillas del reloj, en un lado favorable. En el ámbito del Padre es totalmente diferente. Bendito sea el nombre de Jesús. Leímos en Salmo 37. Vamos a Salmo 37. Hermano, ¿estamos entendiendo? Lamentablemente, ahorita antes de leer Salmo 37, el escogimiento que la esposa de Lot hizo, hermanos, le costó su vida. Muchos podemos decir, bueno, pero pues eran esposos, era para que los dos hubieran huido hacia los montes y hubieran salvado sus vidas. Dios le había dado la oportunidad de avisarle para que huyera, se arrepintiera. Pero lamentablemente, hermanos, el corazón de la esposa de Lot estaba juntamente con los pecados de Sodoma y de Gomorra. Y obviamente cuando ellos iban corriendo hacia los montes, ella quiso ver qué iba a pasar con aquello en lo cual ella también había involucrado su corazón. Y cuando ella volteó, hermanos, los juicios del Padre inmediatamente descendieron sobre de ella y la convirtieron en una estatua de sal. Entonces, en Salmo 37, hermanos, en el versículo 23, ¿lo tenemos? Dice así: porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Pueden alabar el nombre de Jesús? ¿Quién dijo que el caer o pasar en el valle es morir? No, hermanos, el caer, a lo mejor si tú vas caminando y de repente te caes, si tú te caes en ese momento es para que te levantes una vez más en el nombre de Jesús, para que lo que el Señor te llevó a aprender en esa caída, te levantes inmediatamente, hermano, y hayamos aprendido acerca de esa caída. Muchas almas, cuántas personas, hermano, cuando están en su caminar en Cristo se caen, y cuando se caen, ¿qué dicen? Oh Señor, pero ¿por qué? Yo no me merezco esto. Yo soy cristiano. ¿Cuánto tiempo llevo conociéndote? Señor, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, trato de estar en la iglesia 98% de ahí. Señor, ¿y tú me pagas con esto? Muchas veces muchas personas piensan de esa forma. Y cuando se caen, hermano, ¿por qué Dios permite que nos caigamos? Dios permite que nos caigamos para darnos cuenta que no somos autosuficientes, que necesitamos de la mano poderosa de Dios, que necesitamos de la mano amorosa del Rey. Por eso dice la Biblia, al que se cayere, dice que no se preocupe, en otras palabras, porque Jehová lo sostiene de su mano. Jehová lo sustenta, Jehová lo fortalece. Hermano, si tú y yo nos caemos conforme al propósito de la voluntad de Dios, Él va a ser fiel y verdadero para levantarnos aún de esa situación. Porque si 7 veces pecara el justo, 7 veces Jehová lo va a levantar. 7 veces, hermano. Por eso cuando nosotros veamos que alguien caiga, que alguien verdaderamente haya caído, hermano, si se esté apartando de los caminos del Señor, no lo juzguemos, porque Dios tiene el poder de levantarlo aún más poderosamente como usted no se lo imagina. Eso es la misericordia de Dios, esa es la bondad de Dios. Realmente como seres humanos, como hijos de Dios, no sabemos nada acerca de la misericordia de Dios. Es completamente inmensa, enorme, longánime, hermanos. Es infinita la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a escoger por los juicios santos del Señor para nuestras propias vidas. Señor, si tú escogiste que me corrieran del trabajo, bendito sea tu nombre. Yo no me voy a enojar, no me voy a molestar. Yo levanto tu nombre porque sé que me vas a dar un trabajo mejor, porque sé que así es tu mano poderosa, porque sé que no me vas a dejar estar mendigando, Señor, sino tú me vas a levantar con mano poderosa. Hermanos, ese es el Dios que tú y yo servimos. ¿Pueden alabar su nombre? ¿Pueden glorificar el nombre precioso de Jehová, Dios de los ejércitos? Aleluya. Bendito sea su nombre. Cuando uno no acepta los santos juicios de Dios para nuestra vida y nos molestamos y nos enojamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos perdiendo mucho tiempo que gana el enemigo. Satanás, por eso, hermanos, va al mar del olvido y saca aquellas cosas que nosotros ya deberíamos de haber olvidado, y nos hace recordar cosas
que simplemente no deberíamos estar mencionando, ni siquiera poniendo en nuestras mentes. Deberíamos estar recordando el amor, la grandeza, la bondad, de cuántas veces el Señor nos ha rescatado, de cuántas veces Dios nos ha levantado, de cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte, de cuántas veces el Señor nos ha librado de estar aparte de Él. Y el enemigo viene y empieza a sacar esas cosas, hermanos, que nosotros a lo mejor mucho tiempo atrás ya lo llevamos delante del Señor, y empieza a decirnos: si Dios fuera bueno, mira, no te estaría pasando esto. Y empieza a murmurarnos, hermanos, en el oído. Amén. Y empieza a murmurarnos y empieza a decirnos: ¿de qué sirve que sigas caminando? Tú no cambias, sigues siendo el mismo cristiano mediocre, que no cambias. Vas a la iglesia y no pasa nada. Hermano, esa es una vil mentira del enemigo. Cada vez que tú y yo venimos a la casa de Dios, una nueva corriente del Espíritu Santo, una nueva corriente de la palabra de Dios, una nueva lluvia de la palabra de Dios empieza a fluir del Padre. ¿Cuántos quieren esa lluvia? ¿Cuántos quieren esa, aleluya, esa unción del Espíritu Santo de Dios para sus vidas? Bendito sea su nombre. Oh, sí, a lo mejor tú te sientes cansado ahorita, a lo mejor te sientes preocupado, pero hermano, no te preocupes. Estás en las manos poderosas de Dios. Los juicios de Dios van a ser favorables todo el tiempo para sus hijos. El problema empieza cuando nos empezamos a alejar de los caminos de Dios y empezamos a querer seguir nuestro propio camino. Y Dios tiene que empezar, hermanos, a usar sus juicios DIN para regresarnos al sendero correcto. Y cuando estamos ahí, hermanos, fuera de su camino, empezamos a decir: oh, aquí me siento más mejor. No es cierto. Una persona que conoció a Jesucristo, hermanos, una persona que conoció el resplandor, la gloria bendito Dios, de la misericordia de Dios, que pudo probar la sangre, que pudo probar el fuego del Espíritu Santo, que tuvo las manifestaciones del Espíritu Santo, y de repente se va y dice: ay, aquí me siento muy bien. Mentira, hermanos, mentira, no es cierto. Hay un fuego ardiendo dentro de su corazón, bendito Dios, que quiere regresar a esas experiencias que tenía con el Espíritu Santo. ¿Qué te estoy diciendo? No pares de hablarle a esas personas que a lo mejor tú ya no ves aquí en la congregación hoy. No pares de hablarles, porque el Espíritu está dentro de ellos. Y Dios, hermano, los ha escogido desde la eternidad pasada, en la eternidad que el Señor nos escogió. Ahora tú y yo debemos de ayudar, debemos de ayudar a aquellos, hermanos, que a lo mejor no están aquí por malos escogimientos. ¿Cuántas personas se van y dicen: ay, ahora sí me siento bien, me siento libre? Ay, ahora ya no estoy ahí con estas situaciones, aquellas situaciones. No es cierto, hermanos. Las circunstancias y aflicciones y tempestades son necesarias para probar cuánto estamos arraigados en Jesucristo. Yo le pregunto: ¿cuánto está usted arraigado en Jesucristo? Oh, pastor, yo tengo tanto tiempo en el evangelio. Eso no dictamina nada, hermanos. Yo he conocido gente que lleva añísimos en el mensaje y en la más mínima prueba salen del mensaje. Y lo peor de todo, se salen hablando de aquel que les dio de comer, y que todo lo que fueron y son es por la gracia y la misericordia de Dios, y en el lugar no se alimentaron. Por eso Dios nos libre, hermanos, de enojarnos y pelearnos y actuar rebeldemente en contra de aquel que nos ha dado todo, que es el Señor, que es Cristo Jesús. Los escogimientos que nosotros hagamos van a dictaminar dónde vamos a pasar nuestra eternidad. No va a ser cosa de la casualidad, hermanos. No va a ser: ay, es que no. Por eso dice la Escritura que el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación fue un don, pero el crecimiento espiritual es por obras. Si tú no oras, vas a estar muerto espiritualmente. Si tú no ayunas, bueno, también no vas a poder estar entrelazado con la presencia, con el Espíritu de Dios. Si nosotros no buscamos su palabra, si no estudiamos, bueno, no vamos a estar en esa cercanía del Espíritu de Dios. Pero si nosotros, hermanos, verdaderamente hacemos todo eso, vamos a poder estar más sensibles al Espíritu, y vamos a poder tener más discernimiento, y vamos a poder ver cuando el enemigo, hermanos, está viniendo. Y hemos aprendido que no es otra cosa más que el mismo siervo de Dios. Satanás, hermano, no puede hacer nada si el Padre no se lo autoriza. Eso me da tanta tranquilidad en mi alma. No sé si a usted le da tranquilidad.
Eso nos debería de llenar de regocijo. El enemigo no puede venir ahorita y decir: ah, Dios, quítate, porque yo voy a hacer mi propia voluntad y voy a destronar a tu hijo. No, dice la Biblia que el Señor tiene un cerco alrededor de nosotros, del Yud Jehová Ojei, que te está resguardando. El enemigo no puede pasar ese cerco si el Padre Celestial no se lo autoriza. Y si el Padre Celestial se lo está autorizando, es porque quiere ver cuánto crecimiento tú tienes. No que Él no lo sepa, Él sabe, pero Él quiere que tú te des cuenta si estás afirmado en la roca que es Cristo Jesús, o hermano, o somos como las olas del mar, que vamos y venimos, vamos y venimos. De repente estamos muy altos y de repente somos una pequeña gotita de agua que no tiene nada. Tenemos que aprender a arraigarnos en la roca que es Jesucristo. Si Dios permite que vengan luchas y pruebas, hermanos, debemos de pedirle al Señor consuelo, paz y tranquilidad, y decirle: Señor, dame la paz, dame el gozo en tu palabra, dame la seguridad. Afirma mi alma, Señor, háblame en sueños. Dios lo hace, hermanos. Señor, háblame por tu palabra, háblame por tus siervos, háblame. Dios nos habla de tantas formas, hermanos. Usted no se imagina el mensaje que en la tarde vamos a tener, hermanos. No se imagina. Mi alma casi está hirviendo de poderle compartir a usted ese mensaje tan tremendo que ha cambiado completamente mi vida, y sé que lo va a hacer en su vida también. Pero regresamos al mismo punto: ¿qué escogimientos vamos a hacer? ¿Qué escogimientos? Hagamos escogimientos correctos, hermanos. Elijamos por Cristo. Vale la pena caminar con Cristo. ¿Puede alguien decir amén, hermanos? Si tú te sientes cansado ahorita, no te preocupes. Aquí está Jesús para resguardarte y tomarte una vez más de su brazo. Pastor, pero me siento cansado, ya quisiera correr. No corras, hermano, porque Cristo Jesús te tiene cercado. Al lugar donde tú vayas, el Señor va a ir por ti y te va a tener que volver a traer al redil de las ovejas. Aleluya, Ramashaba Sahaya. Bendito sea su nombre. Es mejor estar en el redil de las ovejas y decir: Señor, lo que venga de tu mano yo lo acepto. Lo que venga de tu mano, bendito sea tu nombre. Me aferro a tus promesas, me aferro a tu palabra, me aferro a ese escogimiento, a ese llamamiento que hiciste a mí desde la eternidad que ve. Me aferro. Mire, le pregunto: ¿cuántos se aferran al llamamiento que el Señor le dio en la eternidad? No me están escuchando. ¿Cuántos se aferran al llamamiento que el Padre Celestial les hizo en la eternidad? Oh, hermano, es que ya últimamente he pensado que a lo mejor mi lugar ya no es en el camino crucificado. He pensado que mi lugar ya es en otro lugar. No, hermano, el Señor te ató con cuerdas de amor desde la eternidad que de Él. Eres parte de la esposa de Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es seguir escogiendo. Sigamos escogiendo. Sigamos escogiendo. Si te caes, bueno, escoge levantarte. Y cuando te levantes, hermano, no digas: oye, es que yo soy muy grande, uy, y pavonearnos como pavorreales. Decir: es que yo conozco tanto de la palabra, llevo tantos mensajes, tanto camino en el mensaje. No, Señor, soy humilde, me doy cuenta que no tengo nada. Me doy cuenta que sin ti me hubiera quedado ahí en el pozo del abismo, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Me doy cuenta que todo lo que soy es por tu mano y tu poder y tu gracia. Cuando nos caemos, hermanos, y empezamos a actuar rebeldemente, el enemigo nos hace perder tiempo y él gana terreno. Y empieza a ganar terreno. ¿Qué ejemplo podemos ver sobre esto? El ejemplo de Job. Job es uno de los hombres que yo creo que casi todos estamos muy familiarizados, porque fue un hombre que tuvo todo en una cierta área de su vida. A la misma vez no tenía nada. Por un lado del monte, Job era un tremendo gigante espiritual, hermanos, en el ámbito teórico. Pero en el ámbito de la experiencia, era un bebé espiritual. No sabía nada. Dice la escritura que diariamente iba y traía sus sacrificios a la puerta del tabernáculo, por si es que sus hijos habían pecado. Él estaba, su orgullo de revelación, su orgullo de redención, hermanos, a su orgullo de satisfacción le hacía creer que él podía, hermanos, a ir enfrente cuando Dios había dictaminado que si alguna persona pecare, tenía que venir personalmente delante de Dios y presentarle, tenía que haber su corazón involucrado en la situación. Él iba, hermanos, y no decía, él ponía su sacrificio ahí. Dios dijo: no es así, Job, te voy a enseñar
Te voy a enseñar en el ámbito experimental quién soy yo. Y me vas a conocer en el lado del valle, en el ámbito del dolor, en el ámbito de las circunstancias. Pero te vas a dar cuenta que aún ahí yo sigo siendo Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Todos conocemos, hermano, lo que pasó. Todo se le fue quitado a Job, hermanos. Aún Satanás, cuando se acercó delante de Dios y le dijo, dice que se presentó Satanás, entre ellos fueron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. Y dice que Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de andar y de rodear la tierra, buscando a quien atacar. Y dice que Dios le dice, bueno, ¿has considerado a mi siervo Job? Que es un hombre perfecto, amoroso, que es un hombre apartado del mal, perfecto, recto. Y que le dice Satanás al Señor, le dice, Job teme a Dios en balde. Dice, Señor, permíteme tocarlo. Nada más si te pido, quítale el cerco que está alrededor de él. Y si tú quitas el cerco que está delante de él, yo lo voy a ir y lo voy a tocar. Nada más lo voy a tocar y te vas a dar cuenta cómo voy a empezar a blasfemar en contra de ti. Y dice que Dios le dijo, ok, ve. Y le permitió. Eso llena tanto de paz mi corazón, hermanos, de poder saber que todo aquello que venga para nuestras vidas, aunque sea dolor, viene de Dios. Viene de parte de Dios. No nos detengamos pensando de que Dios ya se olvidó de nosotros y llegar a pensar que Él se está gozando en vernos sufrir. No, lo que pasa es como somos una joya, hermanos, que tiene que ser pulida, pero al grado de que Dios lo quiere un diamante puro y tiene que pulirnos y pulirnos y pulirnos al nivel que Él nos quiere llevar. Y con ello lleva sufrimiento, lleva dolor, lleva aflicción, pero Él ha prometido estar con nosotros. Qué bendita esperanza tenemos usted y yo. Qué almas tan más afortunadas y privilegiadas somos sobre de la faz de esta tierra, de estar en esta mañana en la casa de Dios, mientras que otras personas están caminando, hermanos, por las casas de habitaciones y peleando por las cosas de este mundo. Tú y yo nos estamos esforzando para conocer más del Señor y conocer de Jesucristo. Todos conocemos qué fue lo que pasó, hermanos. Job perdió todo y llegó al grado de decir que maldijo su día en el día que él había nacido. Dijo, ¿para qué? Mejor hubiera sido abortivo. ¿Para qué nací? Empezó a darse cuenta y llegó al grado de molestarse y enojarse contra el juicio exacto y correcto de Dios para su vida. Abra su Biblia conmigo, por favor, hermanos, y vayamos en esta tarde al libro de Job, capítulo 34. Job, capítulo 34. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? La palabra de Dios es una medicina para el alma cansada y enferma. La palabra de Dios es una fuerza, hermanos, es una fortaleza para el débil. Bendito sea su nombre. Job, capítulo 34, en el verso 4. ¿Lo tenemos? Job, capítulo 34, en el verso 34. 34, verso 4, perdón. Dice así. Vamos a leer desde el verso 1. Además respondió Eliú y dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta para comer. Escuchen el verso 4. Escojamos para nosotros, ¿qué? El juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Mi saeta es gravosa sin haber yo prevaricado. Y, hermano, es inevitable pararse sobre estos textos bíblicos y poder de alguna forma analizar lo que Job llegó a pensar y qué tan familiar es para nosotros. ¿Por qué? Porque Job dijo: Dios está gozando en verme cómo me estoy destruyendo. Yo soy justo y aún siendo justo me está pasando esto. Dios quería enseñarle una profundidad más de su nombre, porque la Yod y la G son hielo,
Pero la Bao y la G, hermanos, son hielo, y las otras dos letras son fuego. De un lado, hermanos, de un lado Job conocía acerca de las letras del nombre en teoría, pero no conocía acerca nada de las letras de fuego, hermanos, y tuvo que ser pasado por las letras de fuego para que en esas letras de fuego él aprendiera a conocer todo el nombre tetragramatón del Padre Celestial. Hermanos, es tan increíble y tan hermoso poder ver que todo en la Escritura tiene que ver con el nombre. Yo sé que todos en algún área de nuestras vidas hemos dicho, todo, ¿a poco todo tiene que ir al nombre? Y dices, bueno, están haciendo el cuadro y todo va al nombre. Cuando tú te pones a ver en las experiencias de los hombres, de todo lo que ellos pasaron, José, que fue llevado a las 4 letras del nombre, hermanos, recordemos que en el principio, cuando solamente estaba Dios, él tuvo una deuda consigo mismo, y es que su nombre sea dado a conocer. En otras palabras, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene que ser para que el nombre del Señor sea dado a conocer. Bendito sea su nombre. Para que el nombre del Señor sea dado a conocer. Entonces, no importa dónde vayamos, siempre vamos a encontrar el nombre del Señor en todas partes. De eso se trata, de aprender a conocer su nombre. El problema empieza cuando nos enamoramos de nuestro propio nombre. Es que yo soy. Es que empezamos a hurtar, hermanos, el nombre de la causa y el efecto. Ani, anoki. Y empezamos a decir, es que yo tengo, yo soy, yo conozco, yo tengo, yo esto, yo mío, mío y mis tis y todo empezamos a echarnos porras a nosotros. Cuando realmente, hermanos, no somos absolutamente nada. Sin Cristo no somos absolutamente nada. Con Cristo tenemos algo, como dice nuestra hermana Hicks, ¿verdad? Tenemos algo, sabemos algo, podemos conocer algo, valemos algo. Por la gracia redentora de la expiación que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por eso somos algo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿A qué grado pudo llegar Job, hermanos, de empezar a decir, no? Eliú estaba ministrando en Job amor, luz y vida. Tenemos que aprender de alguna forma, hermanos, a nosotros poder ser como este hombre estaba ministrando en Job. Y Job, cuando empezó a escuchar esa ministración, y que él, en el verso 4, que era lo que le dice Eliú, le dice, escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre cuál sea lo bueno. En otras palabras le está diciendo, Job, escoge por el juicio de Dios, escoge amar el juicio de Dios. Job, en cuanto se le fue quitado todo, hermanos, él inmediatamente se molestó con Dios y se enojó con Dios terriblemente. Empezó a decir que Dios tenía sus flecheros para quererlo acabar, para quererlo asesinar. Empezó a decir, soy yo, hubiera estado mejor, no hubiera nacido, porque un abortivo es mucho mejor que yo. ¿Para qué vale la pena la vida? Empezó realmente, hermano, a estar en una depresión terrible. Por eso cuando uno habla acerca de que la depresión se está apoderando de un cristiano, de un creyente, escuche, ¿qué es realmente una depresión? La depresión no es otra cosa, hermanos, más que la rebeldía en contra de los juicios santos y eternos y amorosos que el Padre Celestial tiene hacia una alma. Y cuando nosotros no estamos contentos en esos juicios, hermanos, realmente somos impotentes, porque eso es, no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es, mejor en el ámbito correcto, arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, tus juicios son santos, son justos, son verdaderos, y yo abrazo esos juicios, Señor. Te doy gracias porque sé que algo me estás enseñando. Más bien, en vez de enojarme, debería de ponerme a orar y a tener el discernimiento de qué es lo que Dios me quiere enseñar con esta situación. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Yo he aprendido, hermanos, algo, y lo puedo decir, que cuando Dios permite que venga la aflicción, la tempestad y las circunstancias difíciles, es porque algo Dios nos está enseñando. Algo. Alguna cosa que seguramente estamos carentes, y algo que lamentablemente casi todo el tiempo somos carentes, es la falta del amor. Nos empezamos a convertir, hermanos, en criaturas un tanto rebeldes, un tanto tan despiadadas, porque podemos llegar a ese grado los seres humanos, hermanos, a herir, y no necesariamente con un arma o con una flecha y herir, no, empezamos a herir con los labios. Empezamos a herir los corazones a veces sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo o haciendo. Y no es otra cosa, hermanos, más que estamos molestos en contra del juicio eterno y santo que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser contentos con los juicios que Dios tiene para nuestras vidas.
Job, ¿cuántos capítulos se la pasa, hermanos, hablando y diciendo y molesto y enojado en contra de Dios? Estamos hablando de que casi todo el libro de Job se la pasa él diciendo, ¿verdad? Molesto con Dios. Uno de los capítulos a donde vemos un poco acerca de la molestia de Job y de su rebeldía en contra del Señor, lo encontramos en Job 16, hermanos. Abra su Biblia. En Job 16, desde el verso 6 dice: estas son parte de las quejas, hermanos, que Job tenía en contra de Dios. Si de alguna forma se parece muy parecido y tiene alguna parecido a la realidad, bueno, pues es un simple parecido nada más, ¿verdad? Pero no, sí es un parecido con muchos de nosotros, hermanos. Job capítulo 16 en el verso 7, ¿lo tiene? Desde el 6 dice: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparte de mí. Empero ahora me ha fatigado, mas tú has asolado toda mi compañía. Él está hablando a Dios, hermano, y le está diciendo cómo se siente. Tú me has arrugado, testigo me es mi flacura. O sea, le está echando la culpa a Dios, que él está flaco por Dios, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Vean el verso 9: su furor me destrizó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, y contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con dolor, con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso. Fíjese hasta qué nivel estaba. Dios ya se cansó de mí, ya me entregó aún al mentiroso. Empezamos a pensar que Dios simplemente ya no está sobre del asunto. No, hermano, no hay cosa creada que Dios no esté en el asunto. Aún lo más pequeño y lo más insignificante, Dios está en control de ello. Dios está en control de ello. Bendito sea el Señor. Vea en el versículo 11: en las manos de los impíos me hizo estremecer. Verso 12. Estas son un tanto unas palabras que muchos cristianos usan. Es que estaba mejor cuando no era cristiano. Próspero estaba y desmenuzóme. Amén. Y arrebatóme por la cerviz. La cerviz es el cuello. Y despedazóme. Y púsome por blanco suyo. Entonces, ¿qué está diciendo? Es toda una serie de enojos, de molestias, de rebeldía, al grado de llegar inclusive a blasfemar el nombre del Señor, hermanos. De cómo se sentía. Hermanos, personalmente, yo no puedo hablar por nadie más que por mí mismo. He aprendido que cuando más afligidos nos sentimos, más preocupados, más que no sabemos por qué Dios está permitiendo esa circunstancia, es cuando más debemos empezar a orar y ayunar y buscar su rostro. Es cuando más nos debemos convertir más humildes y preguntarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué me estás enseñando por medio de esta circunstancia? Señor, no quiero poner en juicio lo que tú estás haciendo en esta circunstancia en mi vida. Tú eres Dios y tú eres el que dictaminas eso. Lo único que quiero que me muestres, ¿qué me estás enseñando por medio de esta lección? ¿Qué me estás enseñando? Cuando uno es verdaderamente honesto y real y genuino, hermanos, Dios le empieza a uno a mostrar las cosas en las cuales uno es carente. Y cuando uno lo empieza a ver, ¿sabes qué sucede? Se siente uno culpable, hermano, inmediatamente. Y cuando se siente uno culpable, es inevitable que las lágrimas de gratitud hacia Dios broten, hermanos, e ir inmediatamente a nuestras rodillas y decirle: Señor, perdóname, porque no me había dado cuenta de esa basura, de ese odio, de esa muerte, de esas tinieblas que estaban en mi corazón. Ahora que ya me mostraste cuánto hay, Señor, ahora lo único que puedo hacer es arrodillarme y postrarme delante de ti y reconocer tu cabeza soberana en mi vida. Hermanos, debemos de estar contentos con la cabeza soberana de Dios para nuestras vidas. En el verso 12 dice: próspero estaba. ¿Cuántos cristianos constantemente dicen esto, hermanos? Dios mío, personalmente lo he escuchado muchas veces.
Gente que dice, antes de yo venir a la casa de Dios, yo tenía mucho dinero, me iba muy bien. Ahora parece que nada más me empecé a meter a los caminos del Señor y todo me va mal, todo eso. Hermanos, nosotros no conocemos realmente los designios de Dios. Si oráramos y buscáramos su rostro, podríamos nosotros discernir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso me encanta un canto, ojalá pueda sacar, hermano Rafa, lo cantan en Indiana, y que dice, ¿dónde estaría? Tú solo sabes. Dice, cuántas ocasiones, dice, me has salvado. Dice, ¿cuántas veces has hecho algo a favor de mí? Dice, ¿cuántas veces realmente has hecho sin yo darme cuenta? No recuerdo exactamente cómo es la palabra, pero el canto, pero se lo voy a dar para que lo saque. En sí este canto, hermanos, habla acerca de que si realmente nosotros nos diéramos cuenta que es lo que Dios ha hecho diariamente por nosotros, brotaríamos de gratitud. Pero a veces vemos que la voz apacible del Padre está pasando en medio de nosotros y ni siquiera la valoramos, ni siquiera la vemos, porque estamos más enfocados en nuestro dolor y en nuestra aflicción y en nuestra circunstancia, en cómo nos sentimos, en vez de reconocer la cabeza soberana de Dios y decir, Señor, si esto estás permitiendo en mi vida, es porque algo me quieres enseñar. Algo estoy carente. Algo no tengo, Señor, que tiene que ver con tu nombre, tu carácter y tu naturaleza. Ayúdame a poderlo entender. Y obviamente, hermano, ese tipo de discernimiento de la voz de Dios viene cuando queremos hacer su voluntad, cuando estamos enamorados del juicio de Dios. Cuando no estamos enamorados del juicio de Dios, hermano, ¿sabes? Simplemente se nos es sencillo correr como Jonás. Decir, yo mejor corro, no enfrento las circunstancias. El correr, ojalá y el correr solucionara las circunstancias, porque entonces la palabra nos lo diría, corre y si todo se te va a olvidar. No, no es así. Hermanos, si uno corre de las circunstancias, no importa dónde nos vayamos, Dios nos va a volver a llevar esas circunstancias. Así es que el huir de nada sirve. Vale mejor enfrentar las cosas, como dice un dicho mexicano, ¿no? Tomar al toro por los cuernos, hermano, y enfrentar las circunstancias como son, y ver verdaderamente qué es lo que Dios me está enseñando en medio de esa circunstancia. En el versículo 13 dice, cercáronme sus flecheros. Está acusando de que Dios se está jactando y gozando de ver cómo sus flecheros lo están derrumbando y acabando. Partió mis riñones. ¿Se acuerdan que la palabra riñones, hermanos, significa un candelero de luz? Está hablando de su vida. Él está acusando de que Dios está destruyendo su vida, su candelero, su fulgor, su vida. Dice, partió mis riñones, mi candelero, y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. En el verso 14 dice, quebrantóme de quebranto sobre de quebranto. En otras palabras, ¿a qué le suena este versículo? No salgo de una y caigo en otra, y caigo en otra y salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor, y de ahí me voy para allá, para otro lado, y no para esta circunstancia, ¿verdad? Es la misma situación que Job tenía. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto, corrió contra mí como un gigante. Yo cosí saco sobre mi piel. Me llama mucho la atención el verso 15, hermanos, a donde dice él, yo cosí saco sobre mi piel. La palabra saco, ¿qué tiene que ver con la piel, hermanos? Él está acusando a Dios de que Dios se estaba jactando de acabarlo, pero que a pesar de eso, que no había nadie que viniera a él y le diera palmaditas en la espalda. Muchas ocasiones, hermanos, y eso sí yo lo he aprendido y de veras que es real, Dios nos lleva en una circunstancia en la cual nos acorrala y aleja de nosotros, hermanos, a todos aquellos que siempre vienen y nos brindan su amor, nos brindan su ternura, nos brindan palabras de aliento. A esas personas el Señor las aleja y nos deja solos. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones, hermanos, cometemos el error de que cuando estamos bajo aflicción y circunstancias, no acudimos al Creador, sino acudimos a la criatura. Y empezamos a llegar a pensar que la criatura, ¿está conmigo, hermanos? Que la criatura nos va a solucionar los problemas. Y empezamos lamentablemente, hermanos, a dejar que esa persona empiece a usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y Dios, ¿qué hace? Aleja a esas personas, hermanos,
que nos brindaban su amor y su ternura para probar y darnos cuenta, hermanos. Primeramente probar que no somos autosuficientes y después darnos cuenta de que Él es la mano dadora de todas las cosas que existen. Yo lo he compartido, recuerdo cuando me fui a la escuela bíblica hace años, hermano, en mi iglesia que yo me congregaba. El pastor me había dicho que no me iban a ayudar, hermanos, para ayudarme a pagar las colegiaturas. Me acuerdo que también un tío, el tío que les digo que hace 2 años, casi 1 año y cacho, murió. Él también dijo, yo te voy a apoyar para que estés en la escuela bíblica. Y dije, no, pues ya la hice, ¿no? Tengo 2 patrocinadores, me van a ayudar para yo poder estar en la escuela bíblica. Y hermano, la sorpresa que me llevo, ¿no? Que en el primer mes no hubo ningún problema, llega el segundo mes y nadie me manda, y yo sin dinero, hermanos, y ya no sabía yo qué hacer. Y llega el tercer mes y, hermano, nadie me vuelve a mandar. Y llega el cuarto y nadie me vuelve a mandar. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y pues es el pastor, digo, que me iba a ayudar y ya no me está ayudando. Y empecé yo como a enojarme, como a molestarme. Cuando yo me di cuenta, hermanos, me empecé a dar cuenta que había tanta rebeldía y enojo en mi corazón, tanto enojo. Y fue cuando Dios me empezó a mostrar, hermanos, de que Dios quita a esas personas en las cuales nosotros ponemos la confianza, que están usurpando el lugar de Dios. Y Dios, ¿qué hace? Los rompe, los corta por la tijera buena y los hace a un lado, hermanos, para que Él reciba toda la gloria, la honra y el honor. Alabado sea su nombre. Amén. Pero mientras que está ese proceso, hermanos, si uno no es verdaderamente humilde y no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, y uno no tiene vida de oración y no ha pasado delante de la presencia de Dios, es tan fácil, hermano, enojarse y molestarse y salir corriendo y decir, Dios ni siquiera está atento de mi situación, mejor ya para qué sigo. Cuando no es así, cuando Dios nos está enseñando a depender totalmente de Él. Yo le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿usted depende de Dios? ¿Ha aprendido a depender de Dios? ¿O tiene su dependencia total y absoluta en un papel que dice la cantidad X cada semana o cada 15 días que llega a su casa? ¿O se lo dan en su mano? Hay gente que en esa está su confianza, hermanos. Y cuando esa confianza se va, toda su fe y confianza en Dios simplemente se desmorona. Si Dios, hermanos, da de comer a los pajarillos, si Dios viste a los lirios, si Dios, hermanos, provee todo para su creación, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer con uno de sus hijos? ¿Cuánto más Dios no va a proveer lo necesario cuando aprendemos a humillarnos y a someternos debajo de su cabeza y de su gobierno? ¿Cuántos dicen amén? Estoy terminando. En el verso 15 dice, cosí saco sobre mi piel. En otras palabras, no me dieron palmaditas en la espalda. Cuando no venga un ser humano y nos dé palmaditas en la espalda, no importa. ¿Realmente vale la pena, hermanos? ¿O tiene algún sentido que alguien venga y nos diga, oye, qué bien lo hiciste? ¡Wow! Eres lo máximo. Lo único que va a alimentar va a ser nuestro ego, hermanos. Por eso Dios, hermanos, ¿sabes qué hace? Dios permite que nadie venga y nos ensalce, sino el verdadero ensalzamiento, hermanos, es estar humilde debajo de la presencia del Señor y reconocer su cabeza y su gobierno en nuestras vidas. En el verso 16 dice, mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. Vean lo que dice aquí, a pesar de no haber iniquidad en mis manos. ¿Qué está diciendo él? Que todo lo que le está pasando es porque Dios, pues no, yo creo que Dios no tenía nada que hacer y fue y dijo, voy aquí a echarle una maldad a Job, a ver, jugar con él como un títere. Casi eso es lo que le está diciendo a Dios. No, no es así, hermanos. Tenemos un Dios inmensamente grande, inmensamente amoroso, inmensamente bondadoso, que Él quiere que regresemos a casa, que Él quiere, hermanos, que regresemos a la roca de donde un día fuimos cortados. Pero para eso tenemos que aprender a depender total y absolutamente de Él. Él ha prometido resguardarte, Él ha prometido estar contigo y conmigo. Así es que no debemos de temer, porque Él está con nosotros. Hermano, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Dice, y a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración, aleluya.
Decía un hermano, nunca se me olvida un puertorriqueño, y es en serio lo que le voy a decir, ¿eh? Es más, me bajo del altar porque es increíble. Me acuerdo que una ocasión llegó un hermano. Los puertorriqueños tienen un fuego. Nuestra hermana esta es de Puerto Rico, hermano. Tiene un fuego tremendo. Me acuerdo que este hermano llegó, y de esos hermanos que está uno alabando a Dios, candela y fuego y aleluya. Y estábamos predicando, y me acuerdo que estaba predicando así, estaba el fuego del Espíritu Santo, y dice este hermano, y se le caen los calzones al diablo. Yo me quedé, dije, ¿qué? Y dije, wow, ¿no? ¿Por qué dijo el hermano esa expresión, no? Bueno, así son ellos, es una forma de que expresan, quieren manifestar lo que están sintiendo, ¿no? Y el punto de esto, hermanos, es de que si nosotros simplemente nos sometemos a la presencia del Señor, si nosotros simplemente caminamos en el camino de Dios, Él nos va a enseñar lamentablemente en qué áreas estamos mal. A veces pensamos, a veces creemos, a veces pensamos que nuestra oración está siendo oída, cuando nuestra oración, hermanos, lleva enojo, lleva rebeldía. Estamos enojados con Dios. Queremos que Él haga algo pronto ya, porque si no lo hace me enojo y hago berrinche y me azoto en el piso y empiezo yo a molestarme. Yo por aquí tengo una cicatriz. Me acuerdo de chiquito y no se me olvida, tuvo tan fuerte el golpe que me acuerdo. Tendría unos 4 años. Me acuerdo que una ocasión, en esos años empezaron a salir unos zapatos, no sé si alguien se acuerda, unos zapatos que tenían una como un pedacito de metal que tenía el símbolo de Batman, hermanos. Estoy hablando hace muchos años, ahora se va a acordar. Y yo recuerdo que yo quería, pero muchos sus zapatos, hermanos, porque en la escuela todos los niños llevaban sus zapatitos de Batman, hermanos. Y yo quería fuera esos zapatitos, yo los quería. Me acuerdo que dije, papá, yo quiero los zapatos de Batman. No te los voy a comprar, no tengo dinero. No, yo los quiero. Y me acuerdo, hermanos, que agarré mi cabeza, yo los quiero. Y así, hermano, en el piso. No, pues me desmayé, hermanos, la sangre me cayó así. Y me acuerdo tanto, hermanos, de ese berrinche que hizo, pues que pasó hace tantos años y me sigo acordando, hermano. ¿Me entiende? Entonces, a veces somos así. Queremos que Dios haga algo y si no lo hace, hacemos berrinche. Dígale a su hermano de al lado, paremos de estar haciendo berrinches, hermano. Amén. Y si nosotros paramos de hacer berrinches y aceptamos y amamos el juicio de Dios, entonces verdaderamente nuestra oración va a ser pura delante del Señor. Y no una oración que contenga enojo, que contenga molestia, que contenga, hermanos, todo eso, una sustancia que no viene del Padre. Una sustancia que lleva a odio, muerte y tinieblas. Dios no la acepta. La oración tiene que contener el amor, la luz y la vida del Padre, del Hijo, para que pueda llegar ante la presencia del Señor y el Señor pueda mirar, hermanos, esa oración. Todos conocemos qué fue lo que pasó al final, hermanos, de Job. Dice Job mismo declara, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él tuvo que darse cuenta, hermanos, que en un lado del monte él había aprendido a oír de Dios, pero una cosa es muy diferente oír y otra es mirar y llevarlo a cabo, porque el 84% del pecado entra por la vista. Entonces la vista es uno de los sentidos, hermanos, tan importantes que Dios quiere gobernar. Él quiere conquistar en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a caminar. Y el camino del cristiano, hermano, realmente es ahora sí que, ¿cuál es una porción que dice que aunque la higuera no florezca? ¿Recuerdan? Está en Habacuc. No recuerdo, disculpe. En Habacuc. Sé que está en Habacuc, ahorita lo encontramos. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Pueden alabar su nombre, hermanos. Ya terminamos. Les recuerdo que en la parte de abajo hay un rico pozole, hermanos. Ahora está un poco caliente para muchos, pero está rico, se los puedo asegurar. Habacuc. Alabado sea Jesús. Aquí está, en Habacuc capítulo 3, en el versículo 17. Con esto terminamos, hermano. ¿Puede alguien alabar al Señor? Habacuc capítulo 3, verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides habrá frutos, mentira la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada.
Dice, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, ¿qué? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre las alturas. ¿Puede alguien alabar el nombre precioso del Señor? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro, hermano? Le damos gracias a Dios. ¿Cuántos queremos escoger ese tercer juicio, hermanos, que es escoger y amar el juicio de Dios para nuestras vidas? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, no se quede vacía, sino que tu palabra, Señor, dé frutos al 30, 60, al 100 por uno, Señor. Que tu palabra, Señor, haga eco en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te damos gracias por estar en este mensaje precioso y glorioso. Permítenos, Señor, regresar en el servicio de la tarde. Yo te pido que pongas conciencia, Señor, en tu pueblo, que pongas gratitud en tu pueblo, para que reconozcamos, Señor, el verdadero gozo. Palabras para su hija. Hermano, brevemente, si puede pasar.